Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Continuamos con la grabación de los videitos. Como ustedes saben, estábamos un poquito atrasadas, pero es por la cantidad de actividades que hemos tenido en septiembre, bueno, en octubre, y pues ya esperamos ya ponernos al día para que ustedes en este tiempo de vacaciones también puedan retomarlos y para evacuar cualquier duda. En esta ocasión nos corresponde grabar el videito 8 del tema 8 y Gis es la que esta vez me corresponde responder. Yo le hago las preguntas. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que como siempre les decimos, cuidándose mucho, tratando de seguir todas las peticiones que nos hace el Ministerio de Salud. Yo sé que cuesta mucho, a veces es cansado, pero yo creo que con ya tanto tiempo que tenemos de estar en esta situación, hemos aprendido que la única forma es cuidándonos y cuidando a los demás, ¿verdad? La única forma en que podemos salir de esta situación, cuando todavía no sabemos, ¿verdad? Porque según las proyecciones esto continuará hasta el próximo año, así que armarnos de paciencia y sobre todo tomar las indicaciones que se nos piden, ¿verdad? Porque es para bien nuestro y para el bien común. Entonces, esperando que todos y todas estén bien, vamos a hacer el video de hoy, ¿verdad? Como decía Marjorie, que es el del tema 8, que se llama La Nueva Justicia del Rey. Okay. Bueno, vamos a empezar con la pregunta 1. En el texto del Evangelio de Mateo, ¿dónde se expresa la nueva ley? ¿Qué se busca con esta nueva ley? Esto se expresa, o esta nueva ley se expresa en los capítulos 5 al 7, que contienen justamente la nueva ley. Se propone la figura de Jesús como el nuevo y definitivo legislador, a ejemplo de Moisés. Será una nueva ley que orientará sus prácticas religiosas y le permitirá producir aquellos frutos que Dios espera de ellos. Yo creo que esto es algo vital que podemos decir que tenemos que haber aprendido durante este año, ¿verdad? Y lo hemos venido repitiendo desde inicio de año, tanto con los videos de Padre Manuel como ahorita con el folleto de Luis, ¿verdad? Cuando ustedes piensen en Mateo, lo primero que tienen que pensar es, para Mateo Jesús lo está proponiendo a Jesús como el nuevo Moisés, ¿verdad? Y también había otra cosa que ya habíamos visto, ¿verdad? Que era que los 5 discursos que aparecen en el Evangelio de Mateo están representando a los 5 primeros libros del Pentateuco, ¿verdad? Entonces, esto es vital. Por lo menos eso que nos quede como enseñanza de este año tiene que ser importante. O sea, tiene que ser una de las preguntas que se nos queden como aprendizaje, ¿verdad? Bueno, la número 2 dice, el término dichosos, ¿a qué se refiere? ¿A qué grupo de personas integra? Dichosos indica un estado privilegiado a los ojos de Dios. Se trata de alguien que por su situación de vida sería alcanzado favorablemente por Dios o por Yahvé. Dichosos en griego, que es Makarios, significa afortunado, bendecido. Es una forma literaria semita que aparece varias veces en el Antiguo Testamento. En el Salmo 1, del 1 al 3, en el Salmo 31, en el versículo 1, en el Salmo 42, en el versículo 2, y en Proverbios 3, versículo 13, y en Proverbios 8, versículo 34. Y es bastante usada en los escritos rabínicos. Este dichosos contempla a personas de Judea, Galilea y Perea, probablemente campesinas distantes de los círculos sinagogales y por eso considerados ignorantes, empobrecidos por los diversos impuestos o que habían perdido sus pequeñas propiedades por deudas y que por esto alquilaban su mano de obra, conforme se puede ver en diferentes momentos de los evangelios. Se cree que probablemente muchos de estos campesinos
integraron el movimiento zelota en el levantamiento contra Roma, acabando masacrados por la máquina bélica romana. La última bienaventuranza se dirige a los que tienen hambre y sed de justicia y son dichosos porque les pertenece el reino de Dios. Y esto Mateo lo enfatiza porque recordemos que en los textos siempre se refleja el contexto que está viviendo la comunidad. Entonces, si Mateo está hablando de gente empobrecida, de gente que sufre, de gente que llora, de gente que tiene hambre, de gente que tiene sed de justicia, es porque la comunidad de Mateo está viviendo esta situación de hambre, de sed, de injusticia, de opresión, ¿verdad? Entonces, precisamente, esto nos refleja, siempre un texto nos refleja el contexto de lo que está viviendo la comunidad. Recuerdo una reflexión de este evangelio que fue hace como 2 jueves, que lo vimos con el padre Manuel. Él dice que esta última bienaventuranza, que la retoma aquí, dice que está en presente, ¿verdad? No dice a ustedes les pertenecerá el reino de Dios, ¿verdad? Como siempre, digamos, porque dijo el padre Manuel que siempre se ha interpretado así, o sea, les pertenecerá el reino, algún futuro, algún día. Entonces, imagínense la espera de estos dichosos, ¿verdad? De ese momento, pero dice que está en presente, o sea, les está dando un lugar importante que de ellos es el reino de Dios, o sea, ya en su momento, ¿verdad? Y lo podríamos traer a hoy nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros dichosos? Que a ellos también les pertenece el reino de Dios, aunque muchas veces nosotros, ¿verdad? Nosotros nos sentimos privilegiados, ¿verdad? Y vemos a esos excluidos por la sociedad como que no tienen derecho a eso, ¿verdad? Pero esos son los dichosos de los que Mateo también está hablando. Así es. Sí, porque las bienaventuranzas es como darle un vuelco a la sociedad, ¿verdad? A cómo está distribuida la sociedad, y la propuesta de Jesús es darle vuelta, ¿verdad? A esa distribución o a esa división social. Y los primeros van a ser aquellos que están de últimos, ¿verdad? Los pobres, los marginados, los excluidos, los que sufren, los enfermos, los que no tienen ni voz ni voto, ¿verdad? Toda aquella gente que nosotros despreciamos o que la sociedad desprecia son los que van a estar los que están de primeros en el reino de Dios. Sí. Bueno, la número 3 dice: ¿a qué se oponen las bienaventuranzas? ¿Cómo están compuestas estas bienaventuranzas? Las bienaventuranzas se oponen a las maldiciones de los fariseos en Mateo 23 y deja entrever diversos conflictos sufridos por las comunidades de Mateo, perseguidas por el poder político y también por los fariseos, que los consideraban apóstatas. O sea, ¿por qué eran considerados apóstatas? Porque habían abandonado su fe y su religión judía para iniciar un nuevo camino en el seguimiento de Jesús, ¿verdad? Y bueno, y con esta respuesta también se está reforzando lo que acabamos de ver, ¿verdad? Es el reflejo de lo que está viviendo la comunidad de Mateo. Sí. Las bienaventuranzas se componen de 8 afirmaciones, más la última, acrecentada posteriormente y que repite la penúltima, por lo que puede ser considerada parte de esta. Pueden ser divididas en 2 partes. De un lado están los pobres, los afligidos, los humildes y los que procuran la justicia, características que definen a los miembros de la comunidad mateana. Y del otro lado están los misericordiosos y puros de corazón, los constructores de la paz y los perseguidos por la justicia, que caracterizan las actitudes de la nueva justicia. Una inclusión define literalmente el texto con la frase "de ellos es el reino de Dios", que aparece al inicio y al final y que viene a comprobar el propósito de las bienaventuranzas, que es mostrar el camino del reino. Yo creo que esto no hay que explicarlo, está demasiado entendible, claro, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces continuamos con la pregunta 4. ¿En qué consiste la nueva justicia? ¿A qué se contrapone? Para Mateo, la nueva justicia debe transformarse en una ética nueva, eficaz, efectiva y visible. Esto aparece en Mateo 5,
del 13 al 16. Y yo creo que esto es otra cosa clave que deberíamos de decir, bueno, esto es otra de las enseñanzas que me tienen que quedar este año, ¿verdad? ¿Qué es lo que Mateo pretende? Una nueva ética, una nueva vida, una nueva división social, una nueva forma de vivir, de organizarse, totalmente diferente a lo que en ese momento era conocido, ¿verdad? Un sistema de opresión, de división, de injusticia, y bueno, y muy parecido a como estamos en este momento ahorita también organizados, ¿verdad? Ese es el proyecto del reino, esa es la propuesta de Jesús, pero que todavía desgraciadamente no hemos entendido y no lo hemos vivido. Esta propuesta, ¿verdad?, debe ser como la sal, cuyo propósito es condimentar, dando sabor a la comida y siendo también fuente de sabiduría. De la misma forma, las obras de los cristianos deben brillar como una ciudad en la montaña. La novedad de Jesús no coincide con otra ley, sino con la necesidad de observar integralmente y en su totalidad la misma ley. Esto está en Mateo 5, del 17 al 19. En esto consiste la nueva justicia, que Mateo define a través de la oposición de la justicia de los fariseos. Ser perfectos por el cumplimiento de toda la ley, a la justicia de Jesús, que es ser perfectos como el Padre es perfecto. Se tiene la oposición histórica entre la práctica de la sinagoga, que proviene de la academia de Yamnia, ¿verdad?, de los fariseos, y la práctica del reino de Dios, que está representada en la comunidad de Mateo. O sea, son como las dos propuestas, la que ya tienen, ¿verdad?, que viene del fariseísmo, de la propuesta o de la forma en que se está interpretando y que se está viviendo la ley, y la propuesta que está haciendo la comunidad de Mateo, que es vivir de una forma diferente, ¿verdad?, desde la verdadera justicia, desde la ética, desde la igualdad social. Entonces son los dos opuestos, ¿verdad? Dice, contrapone la enseñanza acomodada de la tradición de los padres con la propuesta concreta de Jesús, en 6 casos concretos. La tradición de los padres presentaba las enseñanzas de los rabinos con el propósito de actualizar la ley en los casos concretos de la vida. De hecho, la ley se había transformado en algo desconocido e imposible para el pueblo. Recuerden que la ley fue hecha precisamente para dar vida, para que hubiera más equidad, para que hubiera más igualdad, ¿verdad?, para que no hubiera tanta violencia y para que cada persona pudiera vivir sin tener que irrumpir en la vida del otro. Pero desgraciadamente, con el pasar del tiempo, aquellas normas se fueron acrecentando y llegaron a ser 613 normas que en vez de traer vida, estaban oprimiendo al pueblo. Y en vez de dar vida, estaban dando muerte, ¿verdad? La gente estaba asfixiada, ahogada entre tanta ley. Era imposible vivir de esa manera, ¿verdad? Jesús va más allá de las tradiciones que se habían consolidado entre los rabinos y busca recuperar el sentido original de la ley, perdido por el legalismo de los fariseos. Era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Jesús, con la reinterpretación de las 3 prácticas tradicionales de la piedad judaica, que están en el capítulo 6 del 1 al 18, que eran la limosna, la oración y el ayuno, busca la coherencia interior y el sentido profundo de la religiosidad, ¿verdad? Jesús le está dando o devolviendo el verdadero propósito para la cual fue hecha la ley, que se había olvidado en el camino. Así es. Bueno, dice la número 5. El término reino de Dios, ¿a qué se refiere? ¿Qué consecuencia inmediata traería? Mateo, con el término reino de Dios, se refiere al proyecto de Dios que se fundamenta en la nueva justicia. Este reino es un concepto de origen farisaico, que tiene un profundo valor político y escatológico, pues su realización se dará a través de un cambio radical en la historia, operado por Dios por medio de su Mesías.
Anunciar el reino de Dios y el reinado del Mesías era poner en duda el reinado del emperador romano y la autoridad que le garantizaba el dominio. La consecuencia inmediata era la ilegitimidad del sistema tributario romano, base de la economía de aquel estado. La consecuencia política era el derrumbe de la ideología del Estado romano, inclusive como Estado divinizado, siendo el emperador objeto de este culto, ¿verdad? Porque era también quitarle como el poder que tenía el emperador, ¿verdad? Porque se está devaluando o se está poniendo en duda ese imperio, ¿verdad? Y a ese rey, porque el rey que ahora importa es el Mesías enviado y el reinado de Dios. Entonces esta era lo que se veía como peligroso para el imperio romano, ¿verdad? Por tanto, anunciar otro reino, otro rey y otra divinidad era cuanto menos una práctica subversiva susceptible de persecución, hecho que como ya hemos visto, la comunidad de Mateo enfrentó. O sea, había que ser muy valiente para poder anunciar este nuevo rey y este nuevo reinado, porque inmediatamente el imperio romano lo iba a ver como una, como dice aquí, ¿verdad? Como una subversión, como que estaba en contra de ellos y querían iniciar una guerra. Y entonces a esta gente había que eliminarla, y es por eso que empiezan a perseguirlos. Así es. Bueno, dice, ¿qué implicaciones tenía implementar el reino de Dios? Implementar el reino de Dios tenía varias implicaciones sociales, por ejemplo, que era la fraternidad universal; religiosas, que era el acceso directo a Dios, porque recordemos que no todo el mundo tenía acceso a Dios, ¿verdad? Económicas, por los tributos romanos; y ecológicas y cósmicas. Los judíos consideraban que el propósito divino acerca de la humanidad y el cosmos que se habían dañado, ya luego después de la creación con la caída de Adán y Eva, en Génesis 3. En el tiempo de Jesús se creía que la intervención divina para realinear la historia a su proyecto originario llegaría pronto. Por eso se esperaba como inminente la llegada del Mesías divino. Los cristianos, a diferencia de los judíos, consideraron a Jesús de Nazaret el Mesías enviado por Dios, y que el reino divino ya era una realidad desde el anuncio de Jesús. Yo creo que esto también está muy claro, ¿verdad? Al anunciar el reino, era porque se esperaba un Mesías que viniera como a arreglar toda la situación que desde antes se había desorganizado, ¿verdad? Entonces, por eso el pueblo de Israel vive siempre con la esperanza o vivía con la esperanza de que llegara este Mesías, ¿verdad? Porque una vez que este Mesías llegara, nuevamente Israel iba a tener el puesto, ¿verdad? O el lugar que había perdido anteriormente, ¿verdad? Solo que habían, como ustedes saben, ¿verdad?, varios tipos de mesianismo, ¿verdad? Y cuando Jesús viene y anuncia su reinado o su proyecto o el proyecto de su Padre, y el mesianismo que él está proponiendo es totalmente diferente a lo que los judíos esperaban, ¿verdad? Y entonces creer en ese reinado y seguir a Jesús no era cosa fácil. Así es. En Mateo 7, del 1 al 11, se encuentran las reglas básicas de la comunidad. Menciónelas. Mateo presenta 3 sentencias que expresan las reglas básicas de su comunidad. Esto está en el capítulo 7, del 1 al 11, y corresponden paralelamente a las 3 prácticas de la piedad judía que caracterizan la nueva justicia. Y estos son: no juzgar, no profanar lo sagrado y la eficacia de la oración. Okay. Y ya para ir finalizando, vamos con la pregunta 8. Dice, ¿cuál es la regla de oro de la comunidad? La regla de oro, que está en el capítulo 7, versículo 12, sintetiza la ley y los profetas y dice: traten a los demás
como quieren que los demás los traten. En esto consiste la ley y los profetas. La regla de oro no solo resume la enseñanza de Jesús, sino que también resume la ley y los profetas. Esta regla ya era conocida por los judíos y por otros pueblos. Ellos la usaban en forma negativa, es decir, no hagan con el otro lo que no quieren que le hagan a ustedes. Jesús lo proclama en forma positiva y con principio de acción. Traten a los demás como quieren que los demás los traten a ustedes. En esto consiste la ley y los profetas. Y entonces qué bonito, ¿verdad? Ver cómo Jesús en una sola frase resume toda la ley y todo lo que los profetas anunciaron, ¿verdad? A veces nosotros nos complicamos y decimos, pero qué difícil cumplir, ¿verdad? Con la oferta de Jesús, con el proyecto de Jesús. Pero en realidad no es tan difícil, está resumido en esto, ¿verdad? Tratar al otro como a usted le gustaría que lo trataran a usted. O el otro como resume Jesús, ¿verdad? También amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, punto. ¿Verdad? En eso está resumido casi que toda la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer para poder vivir el proyecto de Dios que anuncia Jesús? Pues esto. Claro, se dice muy fácil, pero es la forma de ponerlo en práctica. Si salimos de nuestro egoísmo, de nuestro individualismo y empezamos a pensar en el otro y en la otra, esa plenitud del reino se hará presente. Porque recordemos, el reino ya está presente desde que Jesús puso un pie en esta tierra, ¿verdad? Solo que no hemos podido llevarlo a plenitud. ¿Por qué? Por estos egoísmos, por esos individualismos, por ese pensar siempre en yo, primero en yo, segundo yo, tercero en yo, y se nos olvida los demás, especialmente los más vulnerables, ¿verdad? Si diéramos vuelta a esto como lo hizo Jesús con las bienaventuranzas, realmente estaríamos viviendo en plenitud el reino. Yo pensaba algo con este encuentro que está súper resumido, como decías vos, muy fácil de entender, porque vieron que las respuestas no estaban así como tan complicadas. Pero también yo pensaba en la pregunta 7 que decía que se encuentran las reglas básicas de la comunidad mateana, ¿verdad? Que es la que estamos viendo, pero si nosotros las tenemos que traer al hoy también, claro, ¿verdad? Nosotros somos la comunidad exacto. de Mateo. Ajá. Entonces, y yo veía estas tres, ¿verdad? Que eran no juzgar, no profanar lo sagrado y la eficacia de la oración. Pues yo pensaba ahora en algo que también el padre Manuel dijo. Entonces decía, no profanar lo sagrado. Estamos viendo que la comunidad de Mateo, recordemos que, bueno, ellos sustituyeron a los sacerdotes porque ya no había templo, a la ley y todo eso. Ese no profanar lo sagrado no se está refiriendo básicamente al templo, ni a los sacrificios. Exacto, ni a lo que se tenía que cumplir, sí o sí, ¿verdad? Mateo en sí lo que está diciendo, no profanar lo sagrado. Recordemos que para Mateo lo importante son estos pequeños, ¿verdad? A los que son dichosos, a los excluidos, marginados y todo eso, a eso es lo que se está refiriendo, ¿verdad? Y el no profanar es, ¿verdad? El que usted no excluya, el que usted no odie, el que usted no le robe, el que usted no tenga envidia, el que usted, me explico. Entonces hay que tomarlo así, ¿verdad? No es profanar el templo porque recordamos que ya no tienen templo, ¿verdad? Entonces, ni los sacrificios, exacto, hablábamos que ya no hay sacrificio. Entonces, lo sagrado es la vida de las personas. La vida. Claro, lo sagrado es la vida de las personas, lo sagrado es la comunidad, lo sagrado es la vida de aquellos que son más vulnerables. Y eso no es lo que no hay que profanar. Exacto. Muy bien. Ojalá que de verdad podamos poner en práctica. Yo creo que aquí en este encuentro está muy bien resumido qué es lo que pretende Mateo en su comunidad y que por supuesto también es el mensaje para nosotros hoy. Es como una síntesis del Evangelio y ojalá que podamos realmente ponerlo en práctica, porque no es solo aprender por aprender y por formarnos, que por supuesto es necesario, pero nos formamos para ponerlo en práctica, para hacerlo vida, porque si no es así, se convierte únicamente en letra muerta, ¿verdad? En un simple discurso, en un libro más
un evangelio más que lo leímos y qué bonito, qué interesante, pero no tocó fondo, que es realmente hacerlo vida, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por estar con nosotras. Les agradecemos su apoyo durante todos estos meses, durante todos estos encuentros. Les invitamos a seguir con ánimo, con esperanza, con alegría. Ya casi vamos finalizando el año, así que durante las vacaciones no perdamos la fuerza con la que hemos venido este año, ¿verdad? Aún en medio de las situaciones que estamos viviendo, porque nos espera un año, yo espero en Dios, con muchas bendiciones, ¿verdad? Y que tenemos nosotros que construirlo, ¿verdad? En realidad, Dios nos da el tiempo, Dios nos da la vida, pero depende de nosotros y nosotras cómo lo utilicemos y cómo lo vivamos, ¿verdad? Entonces, la invitación es a estar positivos, a vivir con fe y con esperanza y a lograr unidos como hermanos y hermanas que somos, y ahora no solo con la pandemia, sino también con la destrucción que han provocado estos huracanes, poder ser solidarios y solidarias con aquellos hermanos que más necesitan. Y así realmente estaremos construyendo el reino. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, Chao. que estés bien. Abrazos. Chao. Cuídense.